palabra del día de hoy es Números capítulo 14, versículos 6 al 8. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Amén. Buenas noches a todos, estamos en la reunión del jueves. ¿Cómo estuvo la semana para todos ustedes? Espero que hayan, sin importar las cosas que les hayan ocurrido durante esta semana, que hayan estado en paz dentro de la gracia de Dios. Vamos a orar un momento antes de compartir la palabra del día de hoy. Buen Dios, te damos las gracias por este encuentro con tu palabra, con vos, Señor. Te pedimos que en este momento abras nuestros corazones, nuestras mentes, pero sobre todo, Señor, nuestros ojos espirituales para que podamos comprender tu palabra. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del día de hoy es sobre ese momento crucial de la historia del pueblo de Israel, que fue el momento en que tuvieron la primera oportunidad para ingresar a la tierra de Canaán. Los israelitas habían salido de Egipto, atravesaron todo el desierto, llegaron a la entrada de la tierra de Canaán. Moisés envió a 12 personas durante 40 días para explorar esa tierra. Eran un representante por tribu, por eso eran 12 personas. Volvieron luego de explorar esta tierra y estos exploradores justamente presentaron un informe no solo ante Moisés o Aarón, sino ante todo el pueblo. Y dieron este reporte frente a todo el pueblo y dijeron concretamente que era una tierra tal como Dios les había dicho. Era una tierra buena, una tierra de leche y miel, ¿no? Una tierra fértil. Y trajeron, dice que como prueba, los frutos de esa tierra. Yo recuerdo que cuando era pequeña tenía estas Biblias con imágenes, y en esas imágenes los exploradores traían frutos y eran como racimos de uvas, pero de este tamaño más o menos, ¿no? Que tenían que cargar 2 personas. Y trajeron la muestra de fruto para decir, sí, es una buena tierra y crece estos frutos en esta tierra. Pero de esos 12 exploradores, la mayoría, o sea, los 10 dijeron, sí es buena tierra, pero es tierra inconquistable. Nosotros no podríamos jamás entrar y tomar posesión de esta tierra porque acá los habitantes son fuertes, son invencibles, hasta hay como gigantes. Cuando dicen descendientes de Aná quiere decir eso, que son personas mucho más grandes que las personas promedio. Y dice que las fortalezas, las ciudades, tienen fortalezas tan fuertes que jamás vamos a poder derribar esas fortalezas. Luego de decir esto, empiezan a directamente decir mentiras, a difamar. En algunas versiones dice que eran reportes malvados, otras dicen que eran murmuraciones, otros dicen que son reportes malos, otros dicen que son rumores. Básicamente quiere decir mentira, en realidad. Empezaron a decir mentiras. ¿Qué mentira era esta? Que era una tierra que se tragaba a sus moradores, a sus habitantes. Esto realmente no tiene sentido porque acababa de decir que había habitantes y habitantes realmente fuertes, gigantes que vivían en esa tierra. Entonces no podía esa tierra tragarse a sus habitantes, ¿no? Dijeron esta mentira que no tiene sentido porque era una tierra buena en la que la gente vivía tan bien que eran gigantes. Pero ante esta palabra, los israelitas, ¿cómo reaccionaron? Empezaron a llorar, empezaron a quejarse, empezaron a entrar en pánico. Se pusieron del lado de los 10, porque los otros 2, quienes eran Josué y Caleb, habían dicho, no, podemos entrar
si entramos y vamos a poder conquistar esta tierra. Pero los israelitas, en lugar de escuchar a los dos, escucharon a la mayoría. ¿Qué es lo que nosotros haríamos, no? En nuestra vida real, nosotros escuchamos opiniones de 12 personas. 10 dicen que es a la derecha, 2 dicen a la izquierda y tendemos a creer a los 10. Y Israel, que también era inmaduro espiritualmente, al igual que estos 10 exploradores, que hicieron? Se pusieron del lado de ellos y empezaron a llorar durante toda la noche, dice. Y se quejaron contra Moisés y Aarón. Pero no solamente se quejaron por Moisés y Aarón, sino que se quejaron de Dios, diciendo: ¿por qué nos trajo Dios hasta acá para que nos muramos acá? ¿No era mejor la tumba en Egipto? Se quejaron contra Dios. Esta fue la conducta, la decisión, la creencia de casi 2 millones de personas, ¿no? Excepto Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Era la conducta de la mayoría. Es como si en la actualidad nosotros habláramos. Es la conducta del mundo. Porque los israelitas es verdad que eran los elegidos de Dios, pero la verdad es que son recién sacaditos de Egipto, no conocen nada de Dios. No hay mucha diferencia del mundo, excepto que fueron llamados por Dios. Entonces, lo que hacían ellos es lo que en este momento, en la actualidad, hacen todas las personas que no conocen a Dios. Lo que hace el mundo, ¿no? Entonces nosotros, en este momento, lo que yo quiero que nos preguntemos, lo que yo me pregunté, lo que yo quiero que ustedes se pregunten es: sí, yo ¿cómo puedo dejar de ser mayoría? ¿Cómo puedo ser diferente, diferenciarme de este mundo? ¿Cómo puedo decidir como decidieron en ese momento Caleb y Josué? ¿Cómo puedo ser autónomo, independiente con respecto al mundo, con respecto a los valores del mundo, con respecto a las cosas que nos dice el mundo, con respecto a la dirección que toma el mundo? Y en el pasaje del día de hoy, por ejemplo, dice en el versículo 8, si el Señor se agrada de nosotros, nosotros vamos a poder conquistar esta tierra. Esto es lo que dice Josué y Caleb, ¿no? Lo importante es agradar a Dios, es alegrar a Dios. Este es el núcleo y la base del poder para decidir de manera diferente al mundo. Acá se encuentra la llave para que nosotros podamos tomar resoluciones diferentes del mundo, podamos ir hacia la dirección diferente del mundo. Lo importante cuando nosotros actuamos, o cuando nosotros pensamos, o cuando nosotros decidimos, es si esto alegra a Dios o no. Entonces vamos a poder elegir de manera diferente el mundo. Y ustedes escuchan lo que yo digo y muchas personas pueden decir: ay, bueno, Chondosaní, esto lo decís vos, Chondosaní, porque vos sos Chondosaní. O está bien, vale, pero es tan antiguo, en la actualidad el mundo es tan complejo y hay tantas cosas diferentes. Hay cosas que en el momento en que fue escrita la Biblia era inconcebible. Uno puede encontrar muchas excusas, ¿no? Y por eso muchos de los que son en realidad hijos de Dios, en la actualidad eligen como estos israelitas. A pesar de que fueron educados en la palabra, mucho más que los israelitas en ese momento en que se pusieron del lado de los 10 exploradores, a pesar de que conocen más a Dios, a pesar de que tuvieron más comunión con Dios, terminan eligiendo como estos israelitas. Dicen cosas así: sí, la vida eterna es buena, la salvación es buena, como Canaán era buena tierra, era tierra fértil. Es lo mejor, yo sé que es lo mejor. Y que Dios me tiene, tuvo preparada esta salvación para mí. El cielo es para mí, fue preparado para mí. Pero para entrar a ese cielo, para recorrer todo el camino, para llegar hasta ahí, y
sobre todo para vivir en la tierra como si viviéramos en el cielo, para que el reino de Dios venga a esta tierra, porque tenemos que vivir no solamente para el futuro eterno en el reino de los cielos, sino como si el reino de los cielos existiera en este momento. Cuando nosotros recibimos la salvación, empezamos a vivir en el reino de los cielos y es desde ahora, en esta tierra. Pero vivir como si estuviéramos en el reino de los cielos en la tierra es muy difícil. Hay muchos obstáculos para superar, hay muchos enemigos enormes, hay gigantes. Lo mismo que dijeron los israelitas. La tierra de Canaán es buena, pero para entrar a vivir a la tierra de Canaán hay demasiados obstáculos. Es difícil, es imposible vivir como cristianos, como si viviéramos en el reino de los cielos en la tierra. Para esto de vivir en la tierra prometida, vivir en Canaán, demanda tanto esfuerzo que no vale la pena. El esfuerzo es demasiado grande, el peligro es demasiado grande, el enemigo es demasiado fuerte, las fortalezas son demasiado fuertes, entonces no voy a tomarme esta molestia para vencer a este enemigo, para vivir en Canaán. Entonces, mientras tanto, yo vivo como en el mundo. De hecho, vuelvo, ¿no? Prefiero volver a Egipto, prefiero volver al mundo. Y para justificar esto que hacemos, decimos mentiras sobre Canaán. Decimos mentiras como que sí, es una tierra que traga a sus habitantes. Vivir para el reino de Dios, vivir como cristiano en esta tierra nos mata. Es imposible. Tenemos demasiadas pérdidas. Somos demasiado perjudicados. La gente nos critica demasiado. Yo tengo que dejar demasiadas cosas de lado. Me vuelvo a Egipto. Me voy al mundo. Es mejor quedarme en el mundo. Es más fácil. Lo paso mejor, ¿no? Tengo estos alimentos que me dan en Egipto. Los placeres que me da el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Somos exactamente iguales a estos israelitas de hace miles de años. Nosotros, claramente, cuando leemos este pasaje decimos, los 10 están equivocados, los 2 tienen razón. Pero cuando se trata de aplicar esta palabra en nuestras vidas, actuamos siempre como los 10. Actuamos como el resto del pueblo de Israel. Sin embargo, es la misma lógica y el mismo principio de la palabra de Dios. ¿Cómo elegimos nosotros? ¿Qué es lo correcto? Si agrada, si esto alegra a Dios o no. Y nosotros sabemos qué es lo que alegra a Dios. Nosotros sabemos qué es lo que agrada a Dios. Es la misma lógica aplicada al pueblo de Israel, la que se aplica en nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar una resolución? ¿Cómo hacemos para tomar una decisión independiente con respecto al mundo? ¿Cómo vivimos y pensamos de manera independiente del mundo? Preguntándonos cada día si esto agrada a Dios, si esto alegra a Dios, si esto que estoy pensando, estoy haciendo, alegra a nuestro Padre que tiene un amor perfecto, eterno, continuo para nosotros, incomparable a cualquier cosa que nosotros podemos llegar a recibir o disfrutar en este mundo. Y los invito a ser diferente, a ser independiente, a ser autónomo con respecto al mundo. Oremos. Señor, es verdad que vivir para tu reino en este mundo no es fácil. Sin embargo, Señor, sabemos también qué es lo que debemos hacer, que debemos entrar para conquistar Canaán, para tomar posesión de Canaán. Que no seamos nosotros hipócritas
que nos autoengañamos diciendo que esa tierra nos traga, que es una tierra que nos va a matar, sino que seamos capaces de recordar que el parámetro para toda conducta, decisión y pensamiento nuestro es si te agrada o no. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a finalizar el culto del día de hoy con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.